llevar a cabo el primer censo argentino. Y para eso vamos a hablar con Cata Cabana. Ella es historiadora. Mirá qué día justo nos tocó una historiadora, ¿eh? El día de la escarapela nos tocó una historiadora. ¡Qué bárbaro! Hola, Cata, buenas tardes. Nicolás y Daniel te saludamos. Un gusto que esté con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Flor de día, un día histórico. Un día histórico. ¿Usted ya fue censada, Cata? Sí, fui censada muy temprano a la mañana. Los Bien. esperábamos como a las 8, pero a las 9 ya estaban acá, así que tempranito. Tempranito. Bueno, día histórico, como decíamos. Hoy vamos a saber cuántos, bueno, en estos días, ¿no? ¿Cuántos seremos? Además de tantos otros datos. Pero estábamos hablando un poquito de la historia del censo, algo nos contaba Nicolás y vos de ello sabés mucho. Él lo dijo, pero te lo pregunto otra vez. ¿Quién pidió el primer censo? El primer censo lo pide Sarmiento, como bien decían recién. En realidad lo pide Rivadavia, ¿cierto? Se pide con anticipación. Pasa que hay que entender los avatares un poco de nuestro contexto nacional y no nacional, ¿no? Porque incluso ese primer censo que hace Sarmiento no es de la Argentina, toda la Argentina completa que nosotros conocemos. O sea, ese primer censo de Sarmiento que arrojó 1,5 millones más o menos de habitantes, eran solo 14 provincias de lo que en ese momento se entendía como Estado Nacional. Entonces quedaron afuera un montón de provincias que hoy sí forman parte del país. Se estimaron, no se censaron. Y obviamente la tecnología o las posibilidades que había de censar a la gente en ese momento no es la misma que ahora, ¿no? O sea, los que ya fueron censados hoy, incluso virtualmente nos censamos, dimos un código y ya está. En aquel momento, imagínate, con otra geografía, otras rutas, otra naturaleza, ir moviéndose y metiéndose en provincias que incluso no tenían una urbanidad. Entonces, y después recabar todos esos datos, ¿no? Después recabar todos esos datos en un territorio tan vasto. Total, ¿no? Y que esto fue cambiando a lo largo de todos estos censos que hemos tenido, que en realidad tendríamos que haber tenido más, porque el objetivo del censo es hacerlo cada 10 años, pero siempre por algún avatar de crisis económica o por alguna guerra o por alguna cuestión internacional, eso se fue como abriendo la brecha de tiempo y nunca se pudo cumplir con hacerlo cada 10 años. Bueno, ahora la pandemia, obviamente, lo más cercano que tenemos, tendría que haber sido en el 2020 el censo. Cata, hay algo que siempre me llamó la atención de esos primeros censos, y es el informe que hace el director del censo, ¿no? O sea, Diego Latorre. No me acuerdo el nombre de Diego Latorre, es un jugador de fútbol. Sí. Latorre, que era el director de censos, hace un informe tremendo y marca los porcentajes, ¿no? Bueno, de la cantidad de mentiras que podía haber, ¿no? Por ejemplo, hay 360 personas reconocen que ejercen la prostitución y entre paréntesis dice habría que multiplicarlos por 10. Y después saca un cálculo de algo que nadie tiene en cuenta. La Argentina estaba en guerra. Entonces, ¿cuántos argentinos había peleando en el Paraguay y cuántos de esos iban a estar vivos cuando terminara el censo? Claro, bueno, de hecho, ese primer censo que hace Sarmiento justamente censa a los soldados en la guerra del Paraguay. Que obviamente, o sea, el censo es como algo que marca ese día. Sí. Entonces ese día estaban vivos, qué sé yo, de ahí a que 3 años después, 2 días después, media hora después, los matara a alguien y bueno, iban a hacer otro nuevo. También está bueno esto pensar de los censos de que se nos muere gente pero aparecen nuevos, ¿no? O sea, sí, nos reproducimos de forma constante. Entonces estos que van a morir por alguna causa van a ser reemplazados por los que van naciendo en estos días posteriores al censo. Lo que está bueno también es de leer los informes de los censos y analizarlos y ver qué información, y no solo quedarnos con el número final, ¿no? Porque quedarnos con el número final es como, bueno, listo, somos 40 millones. Claro, porque hubo un cambio el censo... Hubo un cambio de política de Estado tremendo que quedó en la historia vinculado a Sarmiento, pero que comenzó con el resultado de ese censo. ¿Cuál fue? Bueno, tiene que ver primero con saber esto, ¿no? Cómo vivimos, en cuántas casas hay gente, por ejemplo, claro, cómo nos dividimos en el territorio, porque después de esto pensemos que también vino la división de terrenos, de territorios, o sea, de hecho, por ejemplo, de ese primer censo de Sarmiento no se censa Chubut, pero solo se censa a la población galesa que estaba en Chubut. Entonces,
es como un primer censo de, bueno, voy a censar a estos sí, a estos no. Estos no porque no participan, pero estos no porque tampoco me resultan muy simpáticos. Y después eso que recién mencionaban hace un ratito con el tema de la tributación, porque eso se ve con los censos posteriores. Nosotros en el censo de 1895 y de 1914 tenemos una población extranjera altísima, pero el más importante es el de 1895, porque el de 1914 obviamente tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Pero el de 1895, pensemos que la Argentina tenía 15 años como república, como conformación del Estado, y venían un montón de inmigrantes, sobre todo italianos, y no tributaban, pero sí formaban parte de la vida económica argentina, de la vida cultural. Entonces era como, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta gente? Que también la estamos educando, que también van a estas escuelas públicas. Entonces es como, bueno, toda esta gente también tiene que empezar a tributar. ¿Cómo los hacemos? Y en el censo posterior, ¿sos extranjero pero naturalizado o no? Es como que lo que está bueno también es esto, ir viendo cómo van cambiando las preguntas. Los cambios ¿no? sociales. Bueno, hasta acá nos enteramos esto. Ahora tenemos esta necesidad. Bueno, vamos a incluir esta pregunta para ver ahora cómo solucionamos esta problemática que de repente tenemos. Eso es lo que hemos hablado y hablábamos mucho acá, ¿no? Esto que vos decías también, Cata, no es solamente el número final. El número final es un resultado, sí, queremos saber cuántos somos. En el último censo éramos 40 millones y moneditas, ahora queremos saber cuántos somos más somos. 46 o no. Exactamente, pero salen todo otro montón de datos. Así que, digamos, los historiadores están de parabienes un día como hoy. Y de acá en más... Me encanta. Claro. A mí me encanta leer los censos, porque, por ejemplo, yo trabajo mucho sobre historia del tango, ¿no? Y siempre que te dicen que el tango empezó bailado entre hombres porque no había mujeres. En realidad, lo que sucede, por ejemplo, en el censo de 1914, es que se ve que llegan muchísimos hombres solos a raíz de la guerra. Claro. Pero en 1895 no, que es en los orígenes del tango, ahí vienen también muchas mujeres y muchísimos italianos, que no son los mayores productores del tango, además. Pero cuando vemos el número de cantidad de hombres y mujeres, hay una paridad. O sea, que hayan venido muchos extranjeros solos no implica que acá ya no hubiese un montón de mujeres más. Ahora, mirá qué interesante todo lo que surge a través de un censo, ¿no? De todas las múltiples opciones que surgen de acuerdo a lo que estés buscando y cómo te sirven todas esas variables para construir esto, por ejemplo, que estás estudiando o que estudiaste vos, ¿no? Con respecto al tango. Por ejemplo, claro, u otro dato muy interesante que tal vez va por lo que decían recién, en 1860 nosotros firmamos la Constitución Nacional, ¿no? La de 1853 se termina de firmar en 1860, que hace la abolición completa de la esclavitud en el territorio argentino. Pero en el censo de 1869 te cuentan en los informes y en el de 1895 también cómo esa población que había sido esclava ahora era como empleado orgulloso, porque lo ponen así, ¿no? Como empleado orgulloso de las casas de familias y que los vestían y les ponían sus trajes de servicio, por ejemplo. Y eso hace también que dentro del informe, pero no dentro de los censos, de repente encontrar la historia afro en Argentina, ¿no? Sí. Y de los pueblos originarios, que es algo que se empezó a censar hace muy poquito, o sea, en los últimos censos. En el del 2010 se incluyó los afrodescendientes y en el anterior se incluyeron los de poblaciones de pueblos originarios. Entonces, es como también para reconstruir toda esa historia, empezar viendo cómo antes los ubicaban para que tampoco sean seres invisibles, ¿no? Ahora, porque lo mismo que las mujeres en la historia del tango, cómo a raíz del censo podemos visibilizar un montón de gente. Cata, hay veces que uno piensa que el censo se hace aprovechando que se tiene que hacer cada 10 años y siempre se hace más o menos un año, esta vez se corrió 2, se hace para planificar políticas de Estado, ¿no? O sea, Sarmiento automáticamente, más allá de la tributación, dijo, no puede ser que tenga un 85% de analfabetismo, todo el mundo a estudiar, a construir escuelas. Lo difícil y paranoico que debe haber sido ser censado en 1980 en medio de una dictadura militar como lo que tuvimos, ¿no? O sea, había que tener coraje para abrir la puerta y responder preguntas. Y después me imagino, en el 91, después de la hiper, en el 2001, en medio del despelote económico. O sea, son censos complicados generalmente.
Sí, por eso lo que yo recién decía, ¿no? O sea, todos los censos siempre están como acompañados de un contexto particular. En nuestro caso, más allá de que siempre tenemos contextos particulares, ¿no? Pero por ejemplo, esto que vos bien decías de Sarmiento con la importancia de la educación, después en los censos posteriores se empieza a preguntar, ¿están estudiando? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Esos hijos están estudiando? ¿En qué colegios? ¿En qué nivel de lectoescritura están? También pensemos que en 1914 es una época de muchísima deserción escolar y también se cuestiona en el censo el tema de la educación. Y después, por ejemplo, en estos que bien decía, en 1980, 1991, también empieza a aparecer esta posibilidad del nivel educativo, porque esto de llegar a la universidad, siendo hombre o mujer, sin importar la posibilidad del acceso a la universidad, en 1980 todavía había un miedo, o sea, pensemos que estamos en dictadura y la mayoría de los desaparecidos eran chicos que estaban en la universidad estudiando o que militaban a través de las universidades, entonces, y no sé si te quiero decir que estudio o no estudio, pero bueno, después ya en 1991 sí, es como, bueno, sí estudio y está bien y me voy formando. Y esto de la formación y la educación también como una forma de crecimiento en el Estado. O sea, pensemos que en la época de Sarmiento y en el de 1895, cuando hay tanta inmigración acá, uno de los medios de naturalizar al inmigrante es a través de la educación, como Manuel Gálvez, o sea, estos nacionalistas que surgen entre 1890 y 1910, que van buscando que la gente se sienta argentino con este objetivo de la educación pública, ¿no? Que no se vayan al colegio del país que vinieron, que no vayan a la escuela británica, que vayan a la escuela pública. Entonces, la gran preocupación entre 1895 y 1914, que son esos dos censos, es la de naturalizar y hacer sentir argentinos a esta gente que estaba acá nueva. El gran milagro de la educación pública argentina, que este país con un 70% de inmigrantes no españoles habla español. Te hago una pregunta cortita porque la producción me mata. ¿Qué crees que que está buscando profundamente el gobierno al ver el listado de preguntas de este censo? Sí, a mí me llamaron la atención las preguntas de este censo, particularmente, y habiendo leído todos los censos, que no haya, o sea, me parece que bueno, ahora este censo nuevo apareció la identidad de género, por ejemplo, que me parece que está bueno y que eso también puede dar lugar a nuevas políticas públicas que están en discusión y que están en debate. Tal vez un poco más el tema de la salud, porque preguntaban lo de la obra social o lo de la asistencia pública. Pero me llamó la atención porque las preguntas en la mayoría fueron como medio superficiales, ¿no? Como alquilás, compraste, qué nivel de educación tenés. Hoy ya hace 20 años que todos tenemos un nivel, o 10 años que hay como una carrera universitaria, el hecho de trabajar, la cantidad de horas que trabajamos por semana. También estaba bueno, me parece, la pregunta al final de qué trabajás, porque te preguntan cuántas horas trabajás por semana, y yo creo que ahora hay un montón de gente que tal vez tiene un trabajo formal, pero además hace muchísimas horas más, con emprendimientos, con trabajo informal, como todo eso. Eso me parece que podría haber deshilachado un poco más las puntas, que eso también marca mucho índice económico actual, que me parece que esa es la brecha. Para que lo lean las catas del futuro. Ir viendo. También. Exactamente, las catas del futuro. Y hablando de futuro, la última, ¿el próximo censo, 2030 o 2032? Pues son 10 años. 2030 debería ser para mí. Estamos haciendo apuestas. Y tendría que ser 2032. ¡Apa! ¿Ve? Vamos a ver qué nos no nos ponemos de acuerdo. El señor futuro. Nicolás dice 2030, usted dice 2032. Te confunde, porque el 91 se hizo en el 2001, pero en el 2010 lo corrigieron. Y entonces ahora el próximo, se corrió de vuelta. ¿Pasan 8 años o pasan 10? Es complicado. ¡Apa la papa! Porque también sale mucha plata. Dejemos pasar 15. Cata, muchísimas gracias. Dejemos 15. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Antes de despedirme, porque estaban todos preguntando por la escarapela, que yo no me la puse, pero tengo a la señora. Nos ganó. Me acompaña, así que vamos, todavía. No tengo la escarapela, pero tengo a mi Manolito Belgrano, que bueno, es como mi favorito en estos símbolos patrios. Muchísimas gracias, Cata. Que tengas un hermoso día. Muy bien, señoras y señores, y hablando de censos.